Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Hasta la legislación anterior a la decisión 24 de Pacto Andino, estamos hablando hasta el año 70, el Ecuador tenía en su ley de compañía acciones nominativas y acciones al portador. Se eliminaron las acciones al portador y se establecieron limitaciones severas para que accionistas extranjeros tengan inversiones en el Ecuador. Porque aquello de tener compañías extranjeras, dueñas de compañías en el Ecuador, fue una práctica muy vieja. Así se hicieron los ingenios azucareros, las grandes empresas, así se hicieron. Así que no era novedad. La novedad fue que tenían que estar en el Ecuador como compañías nominativas. En la práctica, en parte se obtuvo el resultado. ¿Por qué? Porque en cambio se multiplicaron los hombres y los nombres de paja. Es decir, la acción cedida con los riesgos que implican una cesión guardada en una caja fuerte, las acciones. Luego, otra vez, este veranillo nominativo pasó y se abrieron las puertas a empresas extranjeras accionistas en el Ecuador. Y de hecho, muchas empresas, en el 90% y aún en el 100%, son de accionistas extranjeros, no ecuatorianos, realmente membretes extranjeros. Esto justifica aquello de querer establecer una legislación de esta naturaleza. Pero en cambio, por evitar las compañías nombres de paga de membretes extranjeros, tenemos un riesgo que en el Ecuador realmente no quiera venir inversión. ¿Y por qué? Bueno, por varias cosas. Una, a pesar que en una parte ya está tocado, no en todo, en una parte está tocado, el tema de compañías realmente de capital abierto. Es decir, si mañana una compañía, la misma compañía esta, América Móvil, de Porta, se le dice quiénes son los accionistas, imposible saber quiénes son los accionistas. Porque el paquete fundamental está manejado por el Grupo Slim, pero hay cientos de miles de acciones que están en bolsa de valores. O sea, imposible saber quién es el dueño. Absolutamente imposible saber. Entonces, dueño de todas las acciones me refiero. Segundo lugar, se parte de un supuesto también equivocado, de que en todas partes existe una estructura como la superintendencia de compañías en el Ecuador. No. En las compañías del mundo capitalista existe apenas un registro societario, porque las listas de accionistas responden a otro universo de circunstancias. Entonces, ahí lo que se requeriría es que el representante de la compañía dé una declaración notarizada de quiénes son los accionistas, porque el órgano de gobierno, de control, como superintendencia de compañía, no existe en esos países. Existe apenas un registro de inscripción de sociedades. No existe un órgano de control al estilo ecuatoriano. Para compañías me refiero. Sí existe para bancos,
para compañías de seguros, para administradoras de fondos. Pero para compañías mercantiles y civiles eso no existe ya. En países me refiero del mundo capitalista. El tercer tema para mí importante es que siempre hablamos de capital, 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 y yo diría acciones que estén representadas en Junta General. ¿Por qué? Porque en el mundo, en el Ecuador también, hay acciones preferidas que no están representadas en la Junta General. Por ejemplo, en este rato, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, los gobiernos han invertido, dice, en el capital de los bancos. Pero yo quiero aclarar que salvo casos puntuales que se han dado, donde el gobierno norteamericano ha reclamado tener capacidad de decisión en la administración, el Citibank es uno de ellos. En los demás, y en el caso europeo, todos los casos europeos son acciones preferidas. Es decir, no nos olvidemos que son dos conceptos diferentes. El capital se integra de acciones ordinarias con derecho de representación y acciones preferidas sin derecho de representación. Realmente la acción preferida es parte del capital, pero es como una colocación de dinero. ¿Por qué se llama capital? Porque su riesgo es el mismo de los accionistas. Mientras el que coloca dinero a rentabilidad fija o variada es acreedor del banco o de la compañía, puede ser en obligaciones. En cambio, en las acciones preferidas, su suerte es la misma del accionista que vota. Lo que pasa, la única diferencia es que tiene derecho a cobrar antes dividendos y además, en el supuesto de liquidación, está un escalón antes que los accionistas con derecho a voto. Esas son las únicas dos diferencias que hay. Por lo tanto, tenemos que poner claro acciones con derecho a voto, porque acciones preferidas son simplemente inversiones de capital con el mismo riesgo que los accionistas. Y el otro tema es que hay en el mundo de los negocios, también en el Ecuador, menos en el Ecuador, pero los hay la existencia de fideicomisos, de trust, que no son propiamente personas naturales, ¿ya?, que son unidades patrimoniales de administración autónomos y que por lo tanto también debemos suponer que pueden haber fideicomisos, pueden haber trusts. Esta sería mi recomendación. Estoy de acuerdo con el espíritu de la ley, pero es necesario primero considerar las sociedades de mercado abierto, que son bolsas de valores. En segundo lugar, considerar que no en todas partes hay la superintendencia de compañías reguladoras. No la hay en el mundo capitalista. En esta materia sí la hay en bancos. Tercero, debemos considerar que hay acciones preferidas que no dan derecho a voto ni a la administración. ¿Ya? Y cuarto, el tema de la existencia de trust y de fideicomiso. Gracias.